Buenas tardes, mi nombre es Noralma Landazuri. Soy estudiante del Instituto Superior Universitario Sucre. Estoy cursando el semestre quinto de la carrera de contabilidad en la materia de titulación, dirigido por el economista Osvaldo Lora. Y en este video les voy a hablar lo que es sobre las técnicas de auditoría. Técnicas de auditoría. La relación de las técnicas de auditoría ampliamente extendidas en el ámbito empresarial tienen que ver con los distintos planteamientos o metodologías que emprende un auditor en su trabajo. Abarca todos los enfoques empleados por un profesional auditor a la hora de realizar su labor. Además, están condicionados y son adaptables a los distintos tipos de empresa u organizaciones, objeto de este proceso analítico. En este sentido, las técnicas propias de trabajo de auditoría tienen una naturaleza claramente formal, ya que conforman el método analítico y de investigación necesaria para la elaboración de conclusiones y evaluaciones. Las características de las técnicas de auditoría. Independientemente del tipo de auditoría que realicemos, vamos a analizar las técnicas de auditoría aplicables. Cuentan con una serie de rasgos a tener en cuenta. Primero, tienen naturaleza formal, pues componen el ámbito del auditor mediante la configuración de procedimientos analíticos. Son aplicables a todo tipo de empresa o institución, ya que la metodología del auditor engloba herramientas y prácticas aplicables en multitud de campos. Tercero, se focalizan en puntos o hechos concretos del funcionamiento empresarial, como actividades económicas, empleo de recursos y estados financieros principalmente. Y por último, es la combinación aplicativa de estas técnicas la que se define el procedimiento de auditoría. Tipologías de las técnicas de auditoría. Atendiendo a su aplicación práctica, es posible encontrar distintas tipologías en el ámbito de las técnicas de auditoría. Esta diferenciación ayuda a la vez a valorar distintos empleos de en el ejercicio cotidiano del auditor. Así, es posible clasificarles del siguiente modo. Valoración o estudio general permite evaluar un amplio plano de la naturaleza de la organización evaluada, así como su funcionamiento con relación a su principal actividad. Motivación analítica. Dentro de la labor evaluadora existen enfoques más pormenorizados y centrados en frases o segmentos más específicos. Ejemplo claro de ello sería el estudio y seguimiento exhaustivo del día a día contable de una empresa. La inspección y valorización de inventarios. Existen labores analíticas centradas en el control y análisis de inventarios. Se centran en el seguimiento de los activos de la empresa, de su almacenaje de mercaderías o de su stock. La validación formal. El auditor cuenta con distintos métodos o técnicas para dar validez y confirmación a distintos ratios o resultados que presenten una compañía. Esto quiere decir que existen técnicas de auditoría centradas en la certificación de operaciones o hechos contables. La recopilación de datos de la empresa. A través de encuestas, entrevistas o seguimiento del personal de una organización, el auditor recoge nuevos datos de análisis con el fin de elaborar sus conclusiones. Evaluación práctica. Más allá de los datos financieros o la evaluación de ratios económicos presentados, los auditores a menudo realizan labores de observación de la actividad cotidiana de la empresa y los procesos que esto engloba. Realización de comprobaciones. En el aspecto numérico y más intrínsecamente económico, el auditor debe contar con técnicas de cálculo aritmético. Su objetivo será comprobar y dar validez empírica a los datos que arroje la auditoría. La certificación frente a terceros. Todo proceso de auditoría finaliza con la creación de unas conclusiones formales que identifiquen las fortalezas y las debilidades del ente observador, es decir, se elaboran certificaciones de dicha labor en forma de informes de auditoría. Ahora sí, les hablaré sobre las técnicas de auditoría. Estas técnicas son métodos prácticos de investigación que prueban que el contador público o auditor utiliza para comprobar la razonabilidad de la información financiera que le permite emitir su opinión profesional. Dividiéndose de la siguiente manera. Estudio general.
Apreciación sobre la fisonomía o características generales de la empresa, de sus estados financieros, de los rubros y partidas importantes, significativas o extraordinarias. Esta apreciación se hace aplicando el juicio profesional del contador público, que basado en su preparación y experiencia podrá obtener de los datos e información de la empresa que va a examinar situaciones importantes o extraordinarias que pudieran requerir atención especial. Por ejemplo, el auditor puede darse cuenta de las características fundamentales de un saldo por la simple lectura de la redacción de los asientos contables, evaluando la importancia relativa de los cargos y abonos anotados. En esta forma semejante, el auditor podrá observar la existencia de operaciones extraordinarias mediante la comparación de los estados de resultados del ejercicio anterior y del actual. Esta técnica sirve de orientación para la aplicación antes de cualquier otra. El estudio general deberá aplicarse con cuidado y diligencia, por lo que es recomendable que su aplicación la lleve a cabo un auditor con experiencia y madurez para asegurar un juicio profesional sólido y amplio. 2. Análisis. Clasificación y agrupación de los distintos elementos individuales que forman una cuenta o una partida determinada, de tal manera que los grupos constituyan unidades homogéneas y significativas. El análisis generalmente se aplica cuentas o rubros de los estados financieros para conocer cómo se encuentran integrados y son los siguientes. Análisis de saldos. Existen cuentas en las que los distintos movimientos que se registran en ellas son compensaciones unos de otros, como por ejemplo, en una cuenta de clientes los abonos por pagos, devoluciones, bonificaciones, etc., son compensaciones totales o parciales de los cargos por ventas. En este caso, el saldo de la cuenta está formado por un neto que representa la diferencia entre las distintas partidas que se registraron en la cuenta. En este caso, se puede analizar solamente aquellas partidas que forman parte del saldo de la cuenta. El detalle de las partidas residuales y su clasificación en grupos homogéneos y significativos es lo que constituye el análisis de saldo. B. Análisis de movimientos. En otras ocasiones, los saldos de las cuentas se forman no por compensaciones de partidas, sino por acumulación de ellas. Por ejemplo, en las cuentas de resultados y en algunas cuentas de movimientos compensados, puede suceder que no sea factible relacionar los movimientos acreedores contra los movimientos deudores, o bien, por razones particulares, no convengan hacerlo. En este caso, el análisis de la cuenta debe hacerse por agrupación, conforme a conceptos homogéneos y significativos de los distintos movimientos deudores y acreedores que constituyen el saldo de la cuenta. Tercero, inspección. Es el examen físico de los bienes materiales o de los documentos, con el objeto de cerciorarse de la existencia de un activo o de una operación registrada o presentada en los estados financieros. En diversas ocasiones, especialmente por lo que hace a los saldos del activo, los datos de la contabilidad están representados por bienes materiales, títulos de crédito u otra clase de documentos que constituyen la materialización del dato registrado en la contabilidad. De igual forma, algunas de las operaciones de la empresa o sus condiciones de trabajo pueden estar amparadas por títulos, documentos o libros especiales, en los cuales, de una manera financiera, queda la constancia de la operación realizada. En todos estos casos, puede comprobarse la autenticidad del saldo, de la cuenta, de la operación realizada o de las circunstancias que se trata de comprobar, mediante el examen físico de los bienes o documentos que ampara el activo de la operación. La confirmación. Obtención de una comunicación escrita de una persona independiente de la empresa examinada y que se encuentra en posibilidad de conocer la naturaleza y condiciones de la operación y, por lo tanto, confirmar de una manera válida. Esta técnica se aplica solicitando a la empresa auditada que se dirija a la persona a quien se pueda
la confirmación para que conteste por escrito al auditor, dando la información que se solicita y puede ser aplicado en diferentes formas: positiva y negativa. Positiva. Se envía datos y se pide que contesten tanto si están conformes o como si no lo están. Se utiliza este tipo de confirmación preferentemente para el activo. El positivo se divide en dos: directa e indirecta. Directa. Cuando se envía el saldo y se solicita al confirmante respuesta sobre su conformidad o inconformidad, se aplica cuando los montos son significativos. Por ejemplo, la confirmación a clientes. La indirecta, cuando se solicita al confirmante que responda o comunique el saldo. Ejemplo, la confirmación a proveedores o a bancos. Negativa, cuando se envía el saldo al confirmante y se solicita respuesta solo en el caso de inconformidad. Este método se utiliza de acuerdo a las circunstancias que se presenten. Es decir, cuando los saldos no sean muy significativos o los clientes sean muy numerosos. Investigación. Obtención de información, datos y comentarios de los funcionarios y empleados de la propia empresa. Con esta técnica, el auditor puede obtener conocimiento y formarse un juicio sobre algunos saldos u operaciones realizadas por la empresa. Por ejemplo, el auditor puede formarse su opinión sobre la contabilidad de los saldos de deudores, mediante informaciones y comentarios que obtengan de los jefes de los departamentos de crédito y cobranzas de la empresa. La declaración manifiesta. 6. Declaración. Manifestación por escrito con la firma de los interesados del resultado de las investigaciones realizadas con los funcionarios y empleados de la empresa. Esta técnica se aplica cuando la importancia de los datos o el resultado de las investigaciones realizadas lo ameritan. Aun cuando la declaración es una técnica de auditoría conveniente y necesaria, su validez está limitada por el hecho de ser datos suministrados por personas que participaron en las operaciones realizadas o bien tuvieron injerencia en la formulación de los estados financieros que se está examinando. 7. Certificación. Es la obtención de un documento en el que se asegura la verdad de un hecho, legalizado por lo general, con la firma de una autoridad. Ejemplo, una declaración del custodio por faltantes o sobrantes en el arqueo de caja, la certificación de productos recibidos en consignación. 8. Observación. Presencia física de cómo se realizan ciertas operaciones o hechos. El auditor se cerciorará de la forma como se realizan ciertas operaciones, dándose cuenta ocularmente de la forma como el personal de la empresa la realiza. Por ejemplo, el auditor puede obtener la convicción de que los inventarios físicos fueron practicados de manera satisfactoria, observando cómo se desarrolla la labor de preparación y realización de los mismos. 9. El cálculo. Es la verificación matemática de alguna partida. Hay partidas en la contabilidad que son resultado de cómputos realizados sobre bases predeterminadas. El auditor puede cerciorarse de la corrección matemática de estas partidas mediante el cálculo independiente de las mismas. En la aplicación de la técnica del cálculo, es conveniente seguir un procedimiento diferente al empleado originalmente en la determinación de las partidas. Por ejemplo, el importe de los intereses ganados originalmente calculados sobre la base de cómputos mensuales sobre operaciones individuales. Se puede comprobar por un cálculo global, aplicando la tasa de interés anual al promedio de las inversiones del periodo. Otro de los ejemplos que les puedo dar son las pruebas de cálculo en los inventarios de existencia, pruebas con depreciación en el activo fijo, pruebas en la contribución de leyes sociales y pruebas en la asignación de costos, etc.
La clasificación de los procedimientos de la auditoría. Como ya se ha mencionado, los procedimientos de auditoría son la agrupación de técnicas aplicables al estudio particular de una operación o acción realizada por la empresa o entidad a examinar. Procedimientos de la auditoría. De acuerdo con la norma internacional de auditoría 330 emitida por la International Federation of Accountants, IFAC, el auditor deberá diseñar y ejecutar procedimientos sustantivos para cada clase de transacción importante, saldo de cuenta y revelación, independientemente de los riesgos evaluados, para lo que puede considerar la aplicación solo de procedimientos sustantivos analíticos o pruebas de detalle o una combinación de procedimientos sustantivos analíticos y pruebas de detalle. En este artículo, ¿cuáles son los principales procedimientos de auditoría? Procedimiento de auditoría. Controles documentales. El control documental se refiere a la utilización de documentos contables justificativos para validar una determinada transacción. Estos documentos pueden ser externos, como por ejemplo facturas de proveedores o el extracto bancario, o internos, como el documentos internos. Es obvio que un documento externo tendrá mayor valor probatorio que un documento interno. De hecho, es más fácil falsificar un documento interno que uno externo. Procedimiento de auditoría. Observación física. Este procedimiento consiste en comprobar visualmente la existencia de un activo. Es un medio de control muy eficaz, pero no puede aplicarse a todo tipo de bienes. Se trata principalmente de activos físicos e inventarios. Confirmación directa. Este procedimiento consiste en pedir a terceras partes de la empresa auditada, por ejemplo, un cliente, un proveedor, un banco, un abogado, que confirmen o den información directamente al auditor. La ventaja de estos procedimientos es que proporciona información con un fuerte valor probatorio y es sencillo de aplicar. El principal inconveniente es que el auditor depende de las tasas de respuesta obtenida. Si el índice de respuesta no es satisfactorio, el auditor tendrá que aplicar procedimientos alternativos, elegidos entre los demás procedimientos aquí detallados. Procedimiento de auditoría revisión analítica. El objetivo de la revisión analítica es comparar los datos de las cuentas anuales con los datos de año anterior, datos posteriores y previstos o empresas similares. Estas comparaciones permiten analizar la tendencia de la empresa. Las anomalías pueden detectarse si la tendencia implícita en las cifras no es coherente en realidad. El auditor utiliza esta técnica con varias etapas de la auditoría, ya sea en la fase de descubrimiento, de auditoría o de conclusión. La ventaja de esta técnica es que permite al auditor ver las tendencias generales y, por tanto, ganar respectivamente. El inconveniente es que el hecho de que una variación sea inusual depende de la relevancia de los datos utilizados para la comparación. Muestreo. El muestreo es una técnica muy utilizada en una auditoría. De hecho, el auditor solo tiene una obligación de medios. Esto significa que el auditor no tiene que verificar la integridad de las cuentas anuales ni tiene que buscar todas las inexactitudes o irregularidades. El objetivo de las cuentas activos es obtener y garantizar razonable de que las cuentas auditadas son verdaderas y justas. El muestreo consiste en definir el objetivo de la encuesta y la población de que se trata. Luego, estudiar una parte representativa de esta población, llamado muestra, previamente seleccionada según una metodología de auditoría determinada. Y por último, emitir sus conclusiones. La ventaja de este procedimiento de auditoría es que es aplicable a todo tipo de situaciones. El inconveniente es que las conclusiones dependen en gran medida de la muestra seleccionada.
Si no es representativa de la población estudiada, es posible que no se detecte una anomalía significativa. Clasificación de los procedimientos de auditoría. Como ya se ha mencionado, los procedimientos de auditoría son la agrupación de técnicas aplicables al estudio particular de una operación o acción realizada por la empresa o entidad a examinar, por lo que resulta prácticamente inconveniente clasificar los procedimientos, ya que la experiencia y el criterio del auditor decide las técnicas que integran el procedimiento en cada uno de los casos en particular. El auditor supervisor y los integrantes del equipo de auditoría con mayor experiencia definirán la estrategia que consideren la más adecuada para desarrollar la auditoría. Estos criterios se basarán en el conocimiento de la entidad o empresa auditada, así como la experiencia de la especialidad, que les permite a los profesionales determinar de antemano los principales procedimientos de auditoría. De esta manera podrán darse cuenta el auditor qué aplicar en cada uno de los casos que se representen a lo largo del proceso de auditoría. Extensión y alcance de los procedimientos. Se llama extensión o alcance a la amplitud que se da a los procedimientos, es decir, la intensidad y profundidad con que se aplican prácticamente estos en cada uno de los casos, para lo cual deberá de tomar en cuenta la actividad u operación que realizó la empresa o entidad. Oportunidades de los procedimientos. Es la época en que se deben aplicarse los procedimientos al estudio de partidas específicas y al análisis total de las actividades de la empresa o entidad. Se debe tomar en cuenta que la oportunidad en que se aplica un procedimiento determina la conclusión y observación que se puede obtener para el análisis al final del examen realizado. Pruebas selectivas de la auditoría. El trabajo de revisión de las operaciones que realiza la empresa o a lo largo de un año no es ni puede ser exhaustivo, ya que no es posible realizarlo en un periodo corto de tiempo, 30, 45 o 60 días, con un grupo de 3 o 4 personas, lo que a la empresa le lleva un año en registrar las operaciones, por lo que no es razonable que el auditor disponga de un tiempo tan limitado para obtener sus conclusiones. Por lo tanto, se hace necesario que el auditor establezca sus evidencias con pruebas selectivas. Los resultados que arrojen las pruebas selectivas deben ser sobrepesados cuidadosamente para poder generalizarlos al todo. Los resultados satisfactorios deben dar seguridad de tanto que los resultados negativos pueden provocar una extensión del trabajo, bien ampliado la muestra o cambiando el enfoque, o simplemente pueden considerarse plenamente aplicables al universo y en consecuencia considerarlo erróneo. El auditor debe considerar un primer término, los objetivos específicos de la auditoría, para que pueda alcanzar lo que le permitirá determinar el procedimiento de auditoría o combinación de los procedimientos más indicados para lograr dichos objetivos. Además, cuando el muestreo de auditoría es apropiado, la naturaleza de evidencias de la auditoría buscada y las condiciones de error posible u otras características relativas a tal evidencia ayudarán al auditor a definir lo que constituye un error y el universo que deberá utilizarse para el muestreo. Principios de la auditoría. Les voy a hablar algo un poco más de lo que es la auditoría. La auditoría se caracteriza por depender de varios principios. Esto hace que la auditoría sea una herramienta eficaz y fiable en apoyo de las políticas y controles de gestión, proporcionando información sobre la cual una organización puede actuar para mejorar su desempeño. La adhesión
a sus principios es un requisito previo para proporcionar conclusiones de la auditoría que sean pertinentes y suficientes, y para permitir a los auditores trabajar independientemente entre sí para alcanzar conclusiones similares en circunstancias similares. La objetividad o el objetivo de la auditoría, igual que existen diferentes tipos de auditoría, también existen diferentes objetivos para cada uno de ellas, pero como comentábamos antes, se realizan para controlar los diferentes procesos de la empresa y ver cómo están en desarrollo. Entre esos podemos encontrar conocer la situación actual y exacta de la empresa en general o en algo concreto, dar credibilidad y confianza frente a posibles inversores o entidades financieras, detectar fraudes que estén cometiendo en la empresa, comprobar la legitimidad de todos los productos y también actuaciones. Detectar errores técnicos que se estén realizando, observar si el sistema de trabajo de la empresa está siendo eficaz y eficiente, recabar la máxima información posible para tomar decisiones que mejoren el rendimiento. Los principios siguientes, de los cuales les voy a hablar, se refieren a los auditores. Esto es, primero tiene que tener una conducta ética, que es el fundamento de la profesionalidad. Segundo, la presentación ecuánime, la obligación de informar con veracidad y exactitud. Tercera, debido cuidado profesional, la aplicación de diligencia y juicio al auditar. Cuarta, independencia, la base para la imparcialidad de la auditoría y la objetividad de las conclusiones de la auditoría. Quinta, enfoque basado en la evidencia, el método racional para alcanzar conclusiones de la auditoría fiables y reproducibles en un proceso de auditoría sistemático. Los auditores son independientes de las actividades que se auditan y están libres de sesgo y conflicto de intereses. La evidencia de la auditoría es verificable. Está basada en muestras de la importancia o de la información disponible, ya que una auditoría se lleva a cabo durante un periodo de tiempo delimitado en recursos o en los recursos infinitos. La importancia de lo que es la auditoría y las técnicas y los procedimientos es que en muchas ocasiones la empresa no valora suficientemente la necesidad y la importancia de realizar auditorías en las organizaciones empresariales. Y es que auditar te permite estudiar lo que están haciendo para saber si están haciendo bien las cosas o si se están cumpliendo las normativas legales, si estás adaptando a la actualidad y nuevas tecnologías, para dirigir, tomar decisiones que nos permitan tener un mayor éxito. Es muy importante para la dirección de la empresa poseer información fiable, sobre todo, que le permite analizar y valorar el paso a seguir dentro de la empresa. Además, el control de nuestra gestión empresarial puede ayudarnos a evitar más de un quebradero de cabeza de referencia a los aspectos legales. En ocasiones, podemos estar cometiendo errores que pueden ser considerados como fraudes, lo que puede conllevar grandes sanciones y multas. Un ejemplo podría ser si nuestra cuenta no refleja la realidad de la empresa, si nuestros ordenadores no poseen las licencias necesarias para poder ser utilizados de acuerdo a las necesidades que tenga nuestra empresa, si nuestra maquinaria no cumple con las normativas. Es posible que tengamos problemas con la ley, ya que no se está utilizando lo que son las normas ISO, que son muy importantes al hecho o para poder hacer el procedimiento de auditoría. Eso es todo en cuanto yo les puedo dar a conocer sobre las técnicas, los procedimientos, su importancia, su objetividad y también los principios para auditores. Muchas gracias y una buena tarde.